ancla de vida, son tus promesas que me guían y firme estaré. Tengo esperanza en tu palabra, eres mi roca y mi alma anclada está en la fe. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Salude al hermano que está a su lado y dígale bienvenido a la iglesia Ancla de Vida. Antes de iniciar la enseñanza, si hay alguien que nos acompañe por primera vez, siéntase en su casa también como familia Ancla de Vida. Como ustedes sabrán, el domingo pasado el pastor lo participó a la congregación. Nos enteramos de una situación difícil como familia, como iglesia Ancla de Vida, que mi hijo tiene un problema de salud, que está comprometido, tiene un cáncer, está bastante avanzado. El domingo no le pude expresar mi palabra de agradecimiento, pero Dios es bueno y ahí me ha permitido darles, ¿verdad? Agradecerles por todo el apoyo que nos han dado, entendiendo que este proceso no es solamente para nuestra familia, sino también para la familia en la fe, en la familia Ancla de Vida. Sabemos que todos han estado comprometidos, orando, están apesumbrados, pero hermanos, lo que nos da la fortaleza y la fuerza para seguir adelante es entender la soberanía de Dios y la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Muchas veces en nuestra carnalidad no entendemos los procesos, pero Dios sí sabe cuáles son los procesos y hasta dónde nos puede llevar a cada uno de nosotros. Amén. Bueno, eso era lo que quería expresar. Ahora sí, aprovechamos para saludar a las personas que nos siguen por nuestras redes sociales, por el canal de YouTube. Igualmente aprovechamos para saludar a las personas que están en el salón de Ancla Baby. Hoy quiero compartir una palabra que está basada en el Salmos 19. Salmos 19:1 nos dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Amén. El telescopio es una pieza fundamental en la astronomía. Fue desarrollado para observar objetos lejanos con más detalles y gracias al telescopio, el astrofísico italiano Galilei Galileo, por allá en el año 1610, observó con más detalles la Luna, el planeta Júpiter, la Luna que lo rodean. Y desde entonces, la comunidad científica se ha dispuesto a entender la verdadera naturaleza de los cuerpos celestes que nos rodean en la Tierra y nuestra posición en el universo. Hermanos, la ciencia siempre ha trabajado para tener teorías y argumentos con respecto a la creación, muchas veces llegando a obviar las leyes establecidas por Dios. Dicen que el universo tiene un origen, que tiene una edad. Ellos siguen investigando, inclusive muchas veces se contradicen entre ellos mismos y nunca se han puesto de acuerdo. Amén. Entonces nosotros como cristianos muchas veces, y yo reflexionaba y decía, si tan solo volvieran su vista a la palabra, allí van a conseguir muchas respuestas de las que han estado tanto tiempo buscándolo, porque nosotros sabemos, por lo menos en la palabra dice que hay un Dios que mide con la palma de su mano el universo, que cuenta las estrellas y le pone nombre a una por una.
y todavía la ciencia sigue buscando la edad y el nombre de las estrellas, resulta que Dios ya la conoce y les pone su nombre uno por uno. ¿Qué nos demuestra eso? El Dios todopoderoso, en el cual nosotros creemos y adoramos, es el Señor de señores y es el creador de todo. Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor por esa verdad que está atesorada en nuestros corazones. Hoy quiero compartir una reflexión que he titulado La revelación de Dios de la creación a la escritura. Allí la podemos ver. Dice, la revelación de Dios de la creación a la escritura y está basada en el Salmos 19. Antes que todo, debemos entender qué significa la palabra revelación. Podemos expresar que la revelación es quitar el velo, descubrir algo. Eso es la revelación. Entonces, cuando hablamos de la revelación de Dios, ¿cómo la podemos definir? Que lo que conocemos de Dios es porque Dios se ha dado a conocer. O sea, lo que nosotros sabemos de Dios es porque Dios nos lo ha mostrado. Y escudriñando el Salmos 19, en un momento lo vamos a hacer, vemos que Dios se ha revelado de dos maneras. Una revelación general y una revelación especial. Y para entender esto vamos a ir estudiando el Salmos 19 como si fueran dos tomos, ¿verdad? El primer tomo referido a la revelación general. Lo vamos a estar estudiando desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Y la revelación especial desde el versículo 7 hasta el versículo 11. ¿Les parece? Entonces, empezamos con el estudio del primer tomo, revelación general. ¿Qué nos va a mostrar esa revelación general? Que Dios se ha mostrado a todo el mundo, a toda la especie humana, le ha mostrado ciertos atributos, ciertas cualidades, y por eso la llamamos revelación general. O sea que no hay un ser humano sobre la faz de la tierra que no sepa que Dios existe, porque Dios ha dado a conocer ciertas cosas de sí mismo a toda la humanidad, desde el principio y a través de su creación. Amén. Yo le pido por favor que vayamos al Salmos 19. Vamos a leerlo rápidamente hasta el versículo 6 y después vamos desglosando uno por uno. Amén. La enseñanza de este tomo número 1, como lo hemos llamado, es que Dios se ha revelado al hombre a través de su creación. Amén. Dice así el Salmos: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos en su salida y en su curso el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. Amén. Este universo, hermanos, por lo que vemos, está lleno de huellas que señalan la presencia de un creador sabio, poderoso, y aunque esa revelación no nos enseña todo acerca de lo que necesitamos acerca de Dios, lo que revela es suficiente para saber que Él está allí. Amén. Que Él es un Dios lleno de poder y de sabiduría. Amén.
Empezamos ahora con el versículo 1, por favor. Volvamos al versículo 1. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Hermanos, tomando la ilustración del telescopio, podemos decir que no hay que ser un experto en astronomía, ni hay que tener un telescopio poderoso para entender el mensaje que los cielos proclaman a simple vista de todas las maravillas del universo. Solamente con el hecho de nosotros levantarnos en la mañana y ver hacia el cielo, ya entendemos que hay un Dios poderoso, creador. Dios se ha revelado de una manera general y constante a toda la creación. Cuando miras hacia arriba, ya sabes que existe un Dios. ¿Y qué entendemos con eso? Que realmente delante de Dios nosotros somos diminutos. Él es glorioso, Él es majestuoso y Él es extremadamente grande. Amén. Por eso el apóstol Pablo lo aclara en Romanos 1:18. Vamos a ver cómo dice en la versión Reina Valera. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Ahora, ¿de cuál verdad está hablando Dios? Vamos a verlo como nos lo dice pero vamos a leerlo en la traducción viviente, ¿verdad? No la traducción viviente. Mira cómo dice esa verdad por la que Dios expresa su ira. Dice, pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios, porque Él se la ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades del Dios invisible, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Amén. Entonces, vemos que al final dice que no tienen ninguna excusa para conocer a Dios. Nadie tiene excusa para decir que no sabe de Dios, que no saben que Dios existe. Solamente viendo la creación, vemos que Dios se revela. Cuando el apóstol Pablo nos dice que no hay ninguna excusa, que Dios se ha revelado en la creación, tenemos que estar, hermanos, compungidos con ese poder de Dios, porque Dios existe y nadie tiene excusas para decir que no conoce de la existencia de Dios. La creación es una revelación clara y contundente que testifica de la existencia de aquel que lo creó. Amén. O sea que la creación nos habla no de la creación, sino del creador. Amén. Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor porque nosotros se nos está revelando hoy ese Dios verdadero, ese Dios grande y poderoso. Versículo 2, por favor. Pero el salmista, porque este salmo es del rey David, el salmista también nos dice que es una revelación constante. Mire cómo dice el versículo 2. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Imaginémonos una carrera de relevo. El día le pasa el testigo, el bastón a la noche y la noche se lo pasa al día y así vamos. O sea que esa revelación es constante. Para que no tengamos excusa de decir que yo en ese momento no vi la revelación de Dios o no la entendí. Siempre la revelación de Dios va a ser constante. Dios, vuelvo y repito,
nos está diciendo algo de su creación. Nos está hablando de sí mismo y lo está diciendo constantemente a todos los hombres, en todo lugar y en todo tiempo. Si usted hoy va para China, allá va a ver la obra de Dios, va a ver el cielo, el sol, las estrellas. Se va para Europa, allá va a ver el cielo, las estrellas. Va para Estados Unidos, va para Ecuador, más al sur allá por Argentina. Si estamos aquí en Venezuela, basta con mirar hacia arriba y allí vamos a ver la creación, la obra de las manos del Señor. Amén. Entonces no hay excusas para que tengamos, es que yo no lo vi. Yo estaba en la China y en ese momento no vi. Primero, que es una revelación constante y está en todo tiempo y en todo lugar. Amén. Versículo 3, por favor. Dice, no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Aquí el salmista nos está planteando una paradoja. ¿Qué es una paradoja? Buscamos en el diccionario y dice algo así como que una paradoja es un dicho o hecho que parece opuesto a la lógica. Es que algo que no tiene lógica, pero tras reflexionar puede contener una verdad. Esa es una paradoja, ¿verdad? Porque dice que los cielos no pronuncian palabra alguna, pero hablan, nos dan un mensaje. No podemos escucharlo así como ustedes me están escuchando hoy en esta mañana mi voz, pero sí debemos escuchar y entender cuál es el mensaje que nos dan los cielos. No hay ni un solo lugar en la tierra, por remoto que sea, que no vamos a ver y vamos a escuchar el mensaje de los cielos. Hermanos, amigos que nos acompañan hoy, cuando miramos el universo, no sabemos o no entendemos que Jesús es el Cordero de Dios. Así no lo podemos entender solamente con mirar el universo, ¿verdad? Cuando miramos el universo, no sabemos que el hombre es pecador, que por causa del pecado estábamos destituidos de la gloria de Dios, que estábamos muertos en delitos y pecados. Tampoco podemos entender que Cristo o Dios se encarnó, se hizo hombre y vino y murió por nuestros pecados para reconciliarnos con Él. Eso no lo entendemos, pero sí entendemos ciertas cosas cuando miramos la creación. Vamos a entender ciertos atributos, como lo hemos venido estudiando los martes en las tardes aquí en los servicios de oración, ¿verdad? Podemos entender y comprender que existe un Dios, de la existencia de Dios. También podemos comprender sobre la gloria de Dios, la majestad de Dios, la grandeza de Dios, también la podemos entender solamente con ver la creación. Dios se ha mostrado a todos, sin excepción, no solamente a los creyentes. En esta revelación general vemos que Dios se ha mostrado a todos. El mensaje, como dice aquí en este versículo, no es verbal. No hay palabras, pero su mensaje salió por toda la tierra y todos lo pueden ver y oír. Amén. Aplausos para el Señor, ¿verdad? Porque vemos la sabiduría de Dios como Él expresa. Ahora, versículo 4, por favor, dice, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Nos parece una incongruencia, ¿verdad? En el versículo 3, el salmista nos dice que no hay voz, que no hay palabra, que no hay mensaje. Pero luego, justo en el versículo 4, nos dice que por toda la tierra salió su voz. Pareciera una incongruencia, ¿verdad? Lo que podemos entender es que Él no nos ha hablado específicamente, pero Él se ha dado a conocer en toda la tierra.
¿Dónde se ha dado a conocer Dios? En toda la tierra. Todo lo que nosotros veamos nos testifica de la existencia de ese Dios. Dice que salió su voz y hasta los confines del mundo han llegado sus palabras. No se oye su voz, sin embargo, es un tipo de comunicación que alcanza todo lugar y toda persona. La creación, hermanos, está allí para decirnos algo, no de la misma creación, sino del Creador. Amén. Versículos 5 y 6, por favor. Dice, y en este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. El 6 dice, de un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. David aquí está comparando al sol como un hombre vigoroso que se levanta descansado en la mañana, sale de su habitación y ansioso empieza a correr su carrera. Hay una cosa interesante y es que aquí al final tomé nota antes de finalizar el estudio, el tomo 1 dice que nada hay que se esconda de su calor. Hasta hermanos, la reflexión que quería ponerle o de hablar, ¿verdad? Dice que hasta los invidentes pueden percibir eso, pueden percibir el calor del sol, pueden ser capaces de entender que hay una luminaria gigante que alumbra, que nos da calor en este mundo. Amén. Muchas veces nosotros quisiéramos, ese sol está muy fuerte o el calor es muy fuerte, pero debemos glorificar a Dios también con eso, porque eso nos muestra la existencia de un Dios creador también. Entonces, ya sabemos que cuando tengamos ese sol abrasador que no nos provoca salir buscando una sombrita, es porque Dios se está manifestando también en nuestras vidas. Amén. Entonces, ¿qué podemos entender en este tomo número 1? Un mensaje bien claro para toda la humanidad. Dios se ha revelado a todos los hombres a través de la creación. Ese es el mensaje del tomo número 1. Amén. Vamos a repetirlo. Dios se ha revelado a todos los hombres a través de la creación. Amén. Aplauso para el Señor, la que nos gozamos cada día que aprendemos y estudiamos de su palabra. Ahora vamos al segundo tomo. El segundo tomo es más interesante, más sorprendente y más completo que el primero. Dijimos que el primero era la revelación general, ¿verdad? Ahora el segundo tomo es la revelación especial. A pesar de toda su complejidad y hermosura, el universo creado no nos enseña todo lo que necesitamos conocer acerca de Dios. Y por eso Dios se reveló en un libro que también está lleno de las huellas de Dios. ¿Se revela dónde? Se revela en su palabra. Eso es lo que llamamos revelación especial. Cuando hablamos de esa revelación especial, hablamos de un Dios que nos enseña sus mandamientos, nos da su ley, que habla directamente a los hombres a través de su palabra. Comienza el Salmos en el versículo 1 diciendo que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Ese es el versículo 1, ¿verdad? Pero a partir del versículo 7, ¿qué nos dice? Vamos a leerlo rápidamente, ¿verdad? Dice, pero ahora dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos,
que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Y los juicios de Jehová son verdad, todos justos. ¿De quién estará hablando este libro? De Jehová, ¿verdad? Ese es el énfasis que hace el salmista. Y por eso era que usted me veía que sea un pronunciamiento acentuado para que vieran que estamos hablando de Jehová. Este libro, a partir de ahora, en esta revelación especial, nos va a empezar a hablar de Jehová y en todo, con todos sus mandamientos de la palabra de Dios. Mis hermanos, el mismo Dios que revela su gloria en los cielos, en la creación, es el mismo que inspiró las Escrituras. Y por eso allí se nos va a revelar en una manera más contundente, más firme a todas las personas, pero ¿a cuáles? A los creyentes, a los que buscan y aman su palabra, a los creyentes, o sea, a todos nosotros. ¿Quiénes aman la palabra del Señor? Amén, gloria al Señor. Dios es el último responsable en todo lo que fue escrito en este libro. Fue inspirado a muchos hombres, pero al final se escribió lo que Dios quería que escribieran. Por eso es que el salmista dice en el versículo 7 que ese libro es perfecto. Dice, la ley de Jehová es perfecta, es completa, es exhaustiva. A la Biblia, hermanos, no le falta nada ni le sobra nada. Ella abarca todo lo que nosotros necesitamos para conocer a Dios. Lo que falta en la revelación general la vamos a conseguir aquí en esta revelación especial. Todo lo que nosotros necesitamos para nuestro crecimiento espiritual y vivir para glorificar a Dios está en la Biblia. Hermanos, perdón, la Biblia es suficiente. Esto es lo que debemos proclamar siempre. La Biblia es suficiente. Así como lo hicieron los reformadores, que abrazaron y defendieron la sola escritura. Nosotros también debemos entender eso y abrazar eso. La Biblia es suficiente. Claro está, el hecho de que la Biblia sea suficiente no nos impide buscar otras enseñanzas cuando querramos profundizar, pero siempre entendiendo de que la Biblia es suficiente. Amén. Hay una imagen, un acróstico que, por cierto, cuando el pastor lo nombró el domingo pasado, me sentí muy gozoso porque nos recuerda que estamos anclados en Cristo, que somos la iglesia ancla de vida, ¿verdad? Allí dice que la palabra es el acróstico anclas. Es autoritativa porque la Biblia es todo en lo que debemos creer porque proviene de Dios. La N que de necesaria porque, hermanos, verdaderamente es imposible vivir la vida cristiana sin la Biblia. Es imposible. Una persona que diga que es cristiana, pero no lee la Biblia, podemos decir que por su fruto lo conoceréis, para no juzgar a nadie, ¿verdad? Pero también lo podemos decir con un término que hemos estado usando últimamente. No es cristiano, pero está cristianizado. Si realmente nosotros decimos que somos cristianos y queremos demostrarlo, tenemos que amar su palabra. No basta con decir yo amo a Dios, pero no amo su palabra. Entonces, tenemos que entender que la Biblia es necesaria, es lo que nosotros necesitamos
para vivir de acuerdo a la enseñanza de Dios y para agradar a Dios. Amén. CLA, la Biblia es clara. La Biblia es clara y el Espíritu Santo va a hacer que comprendamos lo que necesitamos comprender y lo que Dios quiere que entendamos. Muchas veces vemos personas que andan buscando y escudriñando, buscando respuestas. No, hermanos. Ocupémonos en disfrutar de lo que hemos entendido, de lo que nos ha revelado. Deuteronomio 29:29 que dice: las cosas secretas le pertenecen a Dios y lo revelado a sus hijos. O sea, Dios le va a revelar a sus hijos lo que Él quiere, cuando quiere y cómo quiere. Amén. Y la S de suficiente. La Biblia contiene todo lo que necesitamos para vivir como a Dios le agrada. Amén. Ese es el acróstico anclas. O sea, nosotros tenemos que cumplir con todos esos pasos como iglesia, ancla de vida. Amén. Ahora, ¿cuál es el efecto? Volvamos al versículo 7, por favor. ¿Cuál es el efecto que produce esa ley perfecta, esa ley que cumple con el acróstico anclas? Como dice allí, esa ley perfecta convierte el alma. Ese es el efecto que produce la Biblia. Convierte el alma. La palabra de Dios, la Biblia, su palabra, nos reanima, nos restaura, nos transforma, nos da fortaleza. En este proceso, en medio de este proceso que estamos viviendo, realmente lo que nos ha fortalecido es la palabra de Dios. Es lo que debe fortalecer a toda la congregación, ancla de vida. Amén. Vamos a dárselo fuerte. La palabra de Dios, hermanos, es el único libro que existe en el mundo que puede restaurar el hombre pecador. El único libro. ¿Para qué? Lo restaura para que el hombre se vuelva de sus pecados a Dios. Eso solamente lo puede hacer es la Biblia. La Biblia transforma porque es la palabra viva de Dios. Y como dice su palabra, la palabra nunca regresa vacía. Amén. En segundo lugar, en ese mismo versículo, dice que la palabra es un testimonio fiel y que hace sabio al sencillo. Cuando estábamos hablando de la fidelidad de Dios, hemos atendido que ese atributo es que Dios no cambia. En ese fundamento nosotros podemos construir un edificio y sabemos que Dios no va a cambiar. Dios es inmutable. Allí vamos a estar firmes en la palabra. Eso es, por eso es que dice que el testimonio de Jehová es fiel, justo, verdadero y dura para siempre. Amén. Pero además nos dice que hace sabio al sencillo. ¿Qué significa esto? Hace sabio al sencillo. Sencillo en esta porción de la palabra hace mención a un individuo que es crédulo, sin discernimiento. Lo podemos decir una persona que cree todo lo que le dicen. Esa es una persona sencilla. En hebreo, la traducción sencillo es una puerta abierta. O sea que podemos decir una persona crédula es que tiene una puerta abierta para creer en todo lo que le dicen, en toda filosofía, en toda enseñanza humana o de la Biblia, pero cree todo. Cree en todo lo que le dicen. En cambio, la palabra de Dios puede tomar a una persona así y volverlo sabio. Convertirlo en alguien que posee la información correcta, pero también sobre todo lo enseña cómo aplicar esa información correcta en su vida para vivir una vida piadosa delante de Dios y delante de los hombres. Eso es
la transformación de un hombre sencillo, como dice la palabra. Hace sabio al sencillo. Amén. En tercer lugar, versículo 8, por favor. El salmista David nos dice, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El precepto de Jehová es recto, alegran el corazón, dice que es puro, que alumbra los ojos. Son rectos, hermanos, porque fueron establecidos por Dios. Fueron establecidos por la autoridad legítima de Dios y porque todo lo que demanda Dios de nosotros es conforme a la justicia y a la rectitud de Dios. Eso es lo que debemos entender nosotros. Se alegran, dice, por cuanto nos guía por un camino recto y seguro. Ese es el resultado de apegarnos a su palabra. Apegarnos a la palabra de Dios produce nuestra propia felicidad, nuestro gozo, nos da una vida plena en Cristo y bienaventurada. Eso es el resultado de apegarnos a la palabra del Señor. La vida plena y dichosa no se encuentra en el pecado. Los mandamientos de Jehová son rectos y precisamente por eso alegran el corazón. O sea, nosotros debemos tener siempre ese gozo por estar apegados a la palabra de Dios. Amén. Por eso es que la palabra dice que donde está Dios hay plenitud de gozo. Amén. En cuarto lugar, David nos dice que el precepto de Jehová es puro. En otras palabras, es radiante, claro, iluminador. Y precisamente por eso alumbra nuestros ojos. Amén. La palabra de Dios nos provee de luz, nos da entendimiento sobre todos los aspectos más importantes de la vida. Muchas veces las personas quieren excusarse. Es que la Biblia es muy difícil. Es muy complicado estudiar la Biblia. Eso no hay quien lo entienda, dice él, ¿verdad? Eso es verdad también, porque el mismo apóstol Pedro dijo que Pablo escribió pasajes que eran muy difíciles de entender. Pero mis hermanos, lo que nosotros necesitamos para conocer a Dios, para conocer nuestra condición, para venir a Cristo, para vivir una vida agradable a Dios, eso está más claro que el agua en la Biblia. No tenemos excusa. Mark Twain dijo una frase que siempre debemos reflexionar en eso, ¿verdad? Ese es un filósofo americano, un escritor americano que tiene muchas frases que llaman muchas veces la atención. Dijo, a muchos le preocupan los pasajes de las Escrituras que no comprenden. Pero a mí, dijo Mark Twain, lo que me preocupa son los que yo entiendo y debo obedecer. Amén. Eso es lo que nosotros debemos preocuparnos también. Si hay un pasaje que no entendemos, en la Biblia hay muchos pasajes que son grises, oscuros y no los entendemos, y muchas personas viven perdiendo el tiempo de comunión con Dios, averiguando qué quiere decir y sacando enseñanzas alegóricas sobre eso. No, pero eso no nos debe preocupar. Nosotros como Mark Twain debemos preocuparnos en lo que entendemos y debemos practicarlo y ponerlo por obra en nuestras vidas. Amén. Eso es lo que nosotros necesitamos. La Biblia es clara en lo que tiene que ser clara. Amén. Por ejemplo, no hay nada complicado en saber que somos pecadores. Amén. ¿O hay algo complicado en eso? No hay nada complicado en saber que algún día vamos a entregarle cuenta a Dios, que vamos a estar frente al tribunal de Dios. No hay nada complicado en saber que Jesucristo se hizo hombre y murió por nuestros pecados. ¿O hay alguien que no entienda eso?
Hay algo complicado en saber que solamente cuando confiamos en Cristo vamos a poder ser salvos, que no es por obra, sino es por fe que vamos a ser salvos. No hay nada complicado. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos para buscar de Dios. Amén. Versículo 9 dice, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. En quinto lugar, permiso. En quinto lugar, el salmista David dice que el temor de Jehová es limpio y permanece para siempre. En ese sentido nos está hablando desde la reverencia que debemos tener por la grandeza de Dios. Es un temor que no nos va a hacer huir o apartar de Dios. Más bien es un temor que nos va a inducir a llevar a adorar y reverenciar a Dios. Y solamente, hermanos, es la Escritura que produce ese temor. Entonces, también debemos buscar la Escritura para poder reverenciar a Dios y sentir ese temor que debemos buscar a Dios. Y finalmente, en ese mismo versículo, David nos dice que los juicios de Dios son verdad. La palabra juicio aquí no se refiere al castigo de Dios, se refiere al buen juicio de Dios. ¿Han escuchado alguna vez esa frase que dice, fulano de tal tiene buen juicio? ¿Verdad? Fulano de tal, no, ese es juicioso. Se refiere a que actúa con sabiduría, actúa con inteligencia. Eso es lo que nos está diciendo David aquí, que lo que Dios hace, lo que Dios dice con respecto a todas las cosas es conforme a la verdad. Sin la verdad de Dios, no podríamos descubrir la verdad de esas cosas que realmente importan en nuestras vidas. Por ejemplo, ¿de dónde venimos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué nos espera después de la muerte? ¿Cómo podemos conocer a Dios? ¿Cómo podemos ser reconciliados y aceptados por Dios? Todo eso, todas esas respuestas nos las da la Escritura. Mis hermanos, cuando ponemos la Biblia a un lado, todo queda en tinieblas, todo queda en oscuridad, porque lo que ilumina nuestros ojos es la palabra de Dios. Entonces, solo la Biblia es la palabra de Dios. Lo que tenemos que hacer es proclamar la palabra de Dios. Eso es lo que nosotros debemos hacer, proclamar, dar a conocer la palabra de Dios, obedecerla y cumplirla. Amén. Versículo 10, por favor. Dice, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel que la que destila del panal. ¿Qué nos está diciendo el salmista aquí? Que la Biblia es lo mejor. La palabra de Dios es infinitamente más valiosa, más preciosa que todas las posesiones que podamos tener aquí en la tierra. Hay más sabiduría allí en la Biblia que en cualquier teoría o en cualquier filosofía humana. Por eso es que debemos enfocarnos en la palabra del Señor, en lo que nos puede ofrecer la palabra de Dios. La Biblia es suficiente para llenar hasta la saciedad cada una de nuestras necesidades. Cada una de nuestras necesidades espirituales para crecer y glorificar a Dios. Amén. Y finalmente en el versículo 11 dice, tu siervo es además amonestado con ellos.
en guardarlos hay grande galardón. Lo que este texto está diciendo no es que Dios galardona a los que obedecen la Biblia. Eso lo dice la Biblia, pero en otros pasajes, no aquí. Lo que el texto está diciendo es que la obediencia misma es el galardón que Dios nos tiene guardado. Porque si no lo guardamos en nuestro corazón, es vivir en pecado. Y vivir en pecado, eso solamente trae separación de Dios, desgracia, destrucción del cuerpo, destrucción y pérdida del alma. Ese es el galardón que nosotros tenemos por obedecer y guardar los preceptos, los mandamientos de la palabra. Es el camino, la Biblia es el camino que nos permite tener una vida bienaventurada y útil de este lado de la eternidad, mientras nos conduce con seguridad hacia la casa del Padre, que es el fin último de nosotros, estar con nuestro Dios y glorificarlo y disfrutar de esas bendiciones por siempre. Amén. Nosotros tenemos en nuestras manos un tesoro, la Biblia. Pero no es un tesoro como lo ve el mundo, porque el mundo tiene un tesoro y lo que hacen es guardarlo en la caja fuerte para cuando lo ponen en un sitio para contemplarlo. Y muchos tienen la Biblia como si fuera ese tipo de tesoro. Lo ponen en una mesita, lo abren en el Salmo 91 y que se llene de polvo. Y hasta allí. Ellos piensan que eso es como un amuleto y los va a guardar y los va a proteger de todo. No, hermanos. Nosotros tenemos ese tesoro, pero es para escudriñarlo, estudiarlo, obedecerlo, dejarlo que nos guíe, dejarnos que nos fortalezca en la palabra, que nos dé iluminación y entendimiento acerca de quién es Dios y acerca de cómo debemos comportarnos para glorificarlo a Él. Esa es la Biblia, eso es lo que Dios nos reveló como revelación especial. Amén. La Biblia, hermanos, es el instrumento de gracia por medio del cual Dios nos habla para pastorearnos, para corregirnos, para consolarnos, para reavivarnos, fortalecernos en la fe. Si me permito hacerles una pregunta, hermanos. ¿Qué tanto estás empapado en la palabra de Dios? ¿Qué tanto estás estudiando? ¿Qué tanto estás meditando en la palabra del Señor? ¿Realmente estás enfocado en conocer a Dios? ¿Realmente estás enfocado en aprender y en obedecer la enseñanza que nos da Dios en su palabra? Esa es una respuesta muy profunda que se debe hacer cada quien, digámoslo, cada mañana, cuando estamos en nuestro tiempo de comunión. No les estoy hablando de que si no leen la palabra, les va a caer un rayo y los va a partir en dos. No, de eso no estoy hablando. Les estoy hablando que la palabra de Jehová es la ley de Jehová, que el mandamiento de Jehová, que los mandamientos de Jehová son puros, eternos, que nos transforman, y todo eso es porque Él nos ama. Él nos dio todo eso, Él nos dio esa revelación especial a aquellos que son escogidos, que son apartados, que son redimidos, aquellos a los que bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, o sea, los que están en Cristo. Allí Dios mostró su amor y nos los enseña es a través de su palabra. ¿Qué tanto domina la palabra tu pensamiento, tu comportamiento diario? ¿Qué tanto, hermano, amigo, qué tanto aprecias las escrituras? ¿Pones por encima la palabra sobre toda enseñanza y toda filosofía humana?
Es importante que comprendamos eso. La Biblia es suficiente y que nunca se nos olvide el acróstico anclas. Nunca. La Biblia es suficiente, hermanos, para lo que fue escrita. No hay otra. Por encima de la Biblia no hay más. La Biblia es suficiente para lo que fue escrita. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor y vamos a estar en pie. Ancla de vida, son tus promesas que me guían.